Hola, hola muchachos, muy buenos días. Ya vamos por el siguiente módulo. En esta ocasión me va a tocar estar trabajando con ustedes con una materia que es lo que nosotros recordamos de las ciencias físicas. La materia se llama Dinámica en la Naturaleza, el Movimiento. Y obviamente, pues como su nombre lo dice, vamos a estar trabajando con lo que es el movimiento y cómo se estudia desde la física. Obviamente para ello pues necesitamos algunos conocimientos matemáticos, alguna información en cuanto a física y pues entonces vamos a darle a esta clase, ¿ok? Recuerden que estamos en el chat para si tienen ustedes alguna duda, no alguna queja, pero sí alguna duda, ¿sale? Y ahí les ayudamos. Muy bien, vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento en el que el objeto que se mueve hace una línea recta. Ojo, aquí por ejemplo, cuando nosotros manejamos en la carretera, no siempre es una carretera recta, ¿sí? Pero el estudio del movimiento en la física es seccionado. Si nosotros lo seccionamos, cada uno de los movimientos que se van haciendo como si fueran cuadros de una película o una fotografía, estaríamos viendo que el carro siempre va hacia adelante, no da vueltas, pues no vamos rodando, a excepción de la gente que se ha volteado últimamente en Mexicali, pero de ahí en fuera no da vueltas manteniendo una rapidez constante en la mayoría de ellos, ¿ok? El movimiento rectilíneo uniforme entonces obedece al movimiento de cualquier móvil o persona que se esté moviendo, pero que lleva una rapidez constante, una velocidad constante. Muy bien. Las funciones y el movimiento. En diversas situaciones del mundo real hay variables involucradas. Por ejemplo, en los casos que hemos estudiado, hay tiempo, hay una distancia recorrida, ¿sí? Estos son las variables que promueven o que conforman el movimiento. Más aún, es muy frecuente que estas variables estén relacionadas entre sí. De modo que si se conoce el valor de una de ellas en un movimiento dado, es posible calcular el otro valor. ¿Ok? Una relación de este tipo se conoce como función. Se dice que un valor está en función del otro valor. Una función puede representarse de varias maneras. Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Aquí a su derecha, ustedes tienen por ahí una imagen en la que, no sé si ustedes lo hayan visto en muchos libros, aparece como f de x, ¿sí? Y se establece con una f y entre paréntesis está una x, donde nosotros hablamos de que esta x es otra variable, ¿ok? La variable de la función es una, la variable de la x es otra, pero en todos los casos una de ellas depende de la otra. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en libros, ¿sí? Algo que diga f de x igual a, o también podemos encontrar y igual a. En ambos casos estamos hablando de lo mismo. Una función es una relación entre dos variables. En el segundo caso es un poquito más visible porque una variable es x y la otra variable es y. Como ya dijimos que esto es igual, entonces también una variable es x y la otra variable es el valor que se obtiene al calcular f de x. Entonces decíamos que es una relación entre dos variables en la cual si se conoce el valor de una de ellas es posible encontrar el valor de la otra. ¿Cómo pueden ser estas funciones? Pueden ser funciones donde interviene la operación suma, resta, multiplicación, división, raíz, ya sea cuadrado o cualquier otro índice, y algún exponente, n a la s. ¿Sí? Cualquier valor que tengamos aquí, todo esto puede caber dentro de una función. Pueden ser variables exponenciales como los logaritmos, ¿sí? O funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante
y la cosecante. Todas estas también se llaman funciones. Cada una de ellas tiene un nombre específico. Algunas son funciones lineales, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, ¿ok? Funciones cuadráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Funciones racionales también. En matemáticas se suele distinguir a las dos variables de una función, llamando las variables dependientes y variable independiente. Cuando se estudia el movimiento, el tiempo se considera como una variable independiente. El paso del tiempo no depende de nada, es independiente. Mientras que, por ejemplo, la distancia es la variable dependiente. La distancia recorrida por un objeto depende del tiempo que llevamos en movimiento. Normalmente, por costumbre, porque así se ha hecho siempre, la variable X suele ser la variable independiente y la variable Y suele ser la variable dependiente. ¿Ok? Así es que cuando nosotros tenemos una función lineal, por ejemplo, Y es igual a 3x menos 2, en el valor de x, libremente, aleatoriamente e independientemente, nosotros podemos darle valores. ¿De qué depende? De qué a ti se te ocurre. Por ejemplo, si hoy decimos que yo quiero que x valga 3, ¿sí? Sustituyo el 3 aquí y entonces voy a poner y es igual a 3, abro mi paréntesis para indicar que dentro se va a multiplicar el valor de la x, que es 3, y le resto 2. Según jerarquía de operaciones, aquí tengo una multiplicación y tengo una resta. Primero se hace la multiplicación. Y es igual a 3 por 3 es 9, menos 2. Quiere decir entonces que y es igual a 7. ¿De dónde saco el 7? De la resta de esta operación. Entonces, como yo libre y aleatoriamente le di un valor de 3 a x, esta es mi variable independiente, pero y, el valor de y depende de lo que valía x. Y por eso la dependiente, que es la y, tiene un valor de 7 en este caso específico. Otro de los temas también muy importantes y muy trabajados dentro de la física y en las ciencias es el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano que tiene dos dimensiones, ¿ok? La dimensión es esta línea horizontal que representa las abscisas, o las X hacia la derecha es X positiva, hacia la izquierda es X negativa. Y el eje de las ordenadas al origen, o Y. Hacia arriba, la Y es positiva, hacia abajo, la Y es negativa. Cada uno de estos cuadritos se llaman cuadrantes y están numerados con números romanos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, dice aquí, la tabla 1.2, que es esta, es una manera de representar las funciones. Recuerda la relación entre variable tiempo y distancia para el recorrido de Don Martín. Venía un ejemplo así en el libro. Existen otras formas de representar esta función, una de ellas con gráficas. Para comprender la manera en la que se puede llevar a cabo, necesitas comprender primero lo que es el plano cartesiano. ¿Qué es esto? Observa esta figura que representa la vista superior de un piso de oficinas. El punto verde representa, aquí en el centro, representa la posición de Juan, uno de los oficinistas que trabaja en el lugar, mientras que los puntos azules indican las posiciones de 5 compañeros de trabajo. Vamos a ver cómo encontramos cada uno de estos coordenadas dentro del plano cartesiano. El punto verde es nuestro punto de referencia y se llama origen, donde cruzan las dos dimensiones, el de las abscisas, el de las ordenadas al origen. En este caso, nosotros solo podemos movernos de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, tenemos que encontrar las coordenadas de cada uno de estos 5 puntos. Por ejemplo, para llegar hasta el trabajador A,
Siempre primero nos desplazamos sobre el eje X. Partiendo del centro, que es la posición de Juan, primero vamos a caminar de manera horizontal cierta cantidad de cuadritos, ¿ok? Ahí más o menos embonan o centímetros, hacia un lado, hacia el otro. Los cuadros como que no embonan muy bien con los centímetros. Pero entonces, para poder llegar hacia el punto A, pues podríamos decir, pues me atravieso por aquí, pero pues probablemente todos estos sean muros, ¿verdad? Entonces, para llegar al punto A, tengo que avanzar 3 espacios hacia la derecha y llegar hasta aquí. Y luego subir 6 espacios hacia arriba. Recordemos que horizontal es X, vertical es Y. Entonces, mi coordenada sería 3,6. Ahí estoy indicando que tengo que avanzar 3 espacios a la derecha y 6 espacios hacia arriba. Muy bien. Ahora tenemos que llegar hasta el punto B, que está acá. Ahorita que les hice yo el dibujo, les decía que hacia la derecha las X son positivas. Hacia la izquierda las X son negativas. Como tengo que moverme 2 lugares hacia la izquierda, para llegar entonces hasta donde se ubica el compañero B, me tengo que mover a la izquierda. En física el menos significa como sentido contrario. Menos 2 unidades y luego de ahí subir hasta el valor 3, como en las Y hacia arriba es positivo, por eso mi valor es positivo. Este se encuentra en el primer cuadrante, el inciso A está en el primer cuadrante. El inciso B está en el segundo cuadrante. Ahora vamos con el inciso C que está por aquí. Para llegar hasta el punto C, tengo que moverme hacia la izquierda 3 unidades, por eso voy a colocar -3, pongo una coma. Y ahora voy a bajar. Si yo voy a bajar en el eje de las Y, quiere decir que me voy a ir con los negativos en las Y. Y como también voy a bajar 3 puntos, pongo -3, -3. Y este punto se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Sí? Ahora vamos al punto D. Para llegar al punto D, necesito avanzar hacia la derecha 4 espacios. Como es a la derecha, los pongo positivos y para llegar hasta el D tengo que bajar un espacio, entonces lo ponemos negativo. Y este se encuentra en el cuarto cuadrante. Y por último, el punto E, que también está en el primer cuadrante. Primero tengo que avanzar hacia la derecha 5 espacios, 5 unidades, y luego hacia arriba 2 unidades. Por eso ambos son positivos. Y estoy ahora entonces en el primer cuadrante. Veamos entonces, chicos. En el primer cuadrante, tanto X como Y son positivos. ¿Sí? Ya sabemos que el primer orden o el primer punto que yo pongo aquí es X, el segundo es Y. Entonces, es positivo, coma, positivo. En el segundo es negativo, coma, positivo. En el tercero es negativo, coma, negativo. Eso no tiene nada que ver con las leyes de los signos, aclarando. En el cuarto cuadrante tengo positivo y negativo y vuelvo otra vez al primer cuadrante donde ambos son positivos. Eso es importante que lo vayamos razonando. También dentro de la física, como herramienta matemática, utilizamos algo que se llama proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa, como lo vemos en esta gráfica, donde lo vemos en esta gráfica, conforme va aumentando el valor de las X o de las abscisas, también va aumentando el valor de las Y o de las ordenadas al origen. ¿Ok? Esta se le llama proporcionalidad directa. Como aumenta una, aumenta la otra. Luego tenemos otra característica donde conforme me voy moviendo hacia la derecha, en las abscisas, en el eje de las X, el valor de Y va disminuyendo, pero no es proporcional. O sea, no disminuye lo mismo, pues.
Sí va disminuyendo en una proporción, pero cada vez más pequeña. Vamos a ver este video para ver si nos queda un poquito más claro lo que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿Cómo imprimir tu libro? Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. El tema de hoy es cómo identificar proporcionalidad directa e inversa, de una forma fácil y sencilla. Primero vamos a ver la proporcionalidad directa. Se produce si aumentamos A, aumentamos B, o cuando disminuimos A, disminuimos B. Vamos a ver un ejemplo que lo vais a ver muy sencillo. La cantidad de balones que compras y el dinero que pagas. Cuantos más balones compres, más dinero pagas. Perfecto. Pero también, cuantos menos balones compres, menos dinero pagas. Proporcionalidad directa. Otro ejemplo, la cantidad de personas que pagan una entrada y el dinero obtenido. Cuanto más personas paguen una entrada, más dinero vamos a obtener. Y también se produce que cuanto menos personas paguen una entrada, menos dinero vamos a obtener. Proporcionalidad directa. Vamos a ver ahora la inversa. Se produce cuando aumentamos A, disminuimos B, o cuando disminuimos A, aumentamos B. Vamos a ver algún ejemplo. La cantidad de máquinas que realizan un trabajo y el tiempo que tardan en terminarlo. Cuanto más máquinas tengamos, menos tiempo tardan en realizar un trabajo. O, cuanto menos máquinas tengamos, más tiempo tardan en realizar un trabajo. Proporcionalidad inversa. Vamos a ver otro ejemplo. La cantidad de pintores y el tiempo que tardan en pintar una pared. Cuanto más pintores haya, menos tiempo tardan en pintar una pared. Y también se da el caso, cuantos menos pintores haya, más tiempo tardan en pintar una pared. Os voy a dejar aquí unos ejercicios para que los hagáis vosotros. Tenéis que determinar si la proporcionalidad de los siguientes valores es directa o inversa. Ponedme vuestras soluciones en los comentarios, que siempre os leo. Espero que os haya gustado este vídeo y aquí os dejo una lista de reproducción para sacar un 10 en matemáticas. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao. Ok, espero que nos haya quedado claro lo que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Entonces, en el caso de la proporcionalidad directa, a mayor valor de la variable independiente, mayor es el valor de la variable dependiente. En el caso de la indirecta, pues como lo dice, no es inversa. Entonces, a mayor valor de la variable independiente, menor será el valor de la variable dependiente. Ay, le volví a dar clic sobre. YouTube Premium es YouTube sin anuncios y acceso exclusivo al contenido VIP. Ahora puedes ser un super fan desde... Ahora sí. Okay. Muy bien. Vámonos a la siguiente diapositiva. Dentro de la física utilizamos mucho, y obviamente pues la materia tiene este nombre, el concepto de velocidad, de rapidez y de aceleración. Aunque la velocidad y la rapidez pudieran parecer lo mismo, sí están íntimamente relacionadas, sin embargo, cada una tiene sus características. Y la aceleración es un concepto que aunado a la velocidad y a la rapidez, más bien a la velocidad, porque ahorita van a ver las características, eh, nos da como el parteaguas de donde se puede analizar el movimiento. Vamos a ver este video.
Velocidad, rapidez y aceleración. ¿Has notado que en las carreras de Fórmula 1, los autos recorren la pista lo más rápido que pueden, pero también se detienen para recibir mantenimiento y en las curvas suelen bajar su velocidad? Bueno, todo tiene una explicación. Para entenderlo mejor, es necesario comprender las diferencias entre velocidad, rapidez y aceleración. Tres conceptos muy usados en la física que están relacionados directamente con el movimiento de los objetos. Mira esto. Se le conoce como rapidez a la mezcla de dos cosas: la distancia que recorre un objeto y el tiempo que tarda en recorrerla. Si observas este carro, en este preciso momento se encuentra detenido, es decir, en reposo. Pero, al empezar a recorrer la carretera, empieza a aumentar su rapidez y seguramente entre más rápido vaya, menos tiempo tardará en completar cierta distancia. Esta es la razón por la que se suele usar la medida kilómetros por hora para referirse a la rapidez de un medio de transporte. Así como un carro puede alcanzar una rapidez máxima de 128 kilómetros por hora en una autopista, un avión comercial fácilmente puede llegar a los 850 kilómetros por hora en promedio mientras se desplaza entre las nubes. Pero entonces, ¿por qué se confunde tanto la rapidez con la velocidad? La verdad es que son muy parecidas. La clave para diferenciarlas es saber que así como la rapidez relaciona distancia y tiempo, la velocidad le suma a estos dos elementos la dirección en la que se mueve el objeto. Entonces, mientras este carro recorre una distancia en cierto tiempo, se habla de rapidez. Pero si a esa descripción añades que el auto se dirige hacia el norte, empiezas a hablar de la velocidad. Practiquemos un poco. Acá tienes tres situaciones. En la primera, hay un avión que se mueve a 800 kilómetros por hora. Esto se refiere a la rapidez. Pero si dices que el avión está viajando de Estados Unidos en dirección a un país ubicado en el sur, tal vez Argentina, empiezas a referirte a la velocidad. Al lado, hay un cohete espacial que va muy rápido. Pero si aparte dices que va en una dirección de 42 grados de inclinación al planeta X, ya no hablas de qué tan rápido es, sino de lo veloz que viaja. Y en la tercera aparece una tortuga. Para nadie es un secreto que no son rápidas, ya que recorren distancias cortas en mucho tiempo. Sin embargo, no dejas de referirte a la rapidez. Pero si dices que la tortuga está caminando hacia el este del patio para conseguir su comida, lo correcto es decir que su velocidad es baja o que no es veloz. Por último, el concepto que nos faltaba, el de aceleración, que se refiere a las variaciones en la velocidad de un objeto respecto al tiempo. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo inicial de las carreras de Fórmula 1. Mientras el automóvil se mueve por la pista, puedes notar su rapidez. Pero como siempre hay un punto de llegada al que se dirige, se habla de su velocidad durante la carrera. Ahora, si la competencia dura 1 hora y media, no significa que durante todo este tiempo el auto mantiene la misma velocidad. En las curvas, el conductor baja la aceleración por seguridad. También cuando necesita llegar a su estación para el mantenimiento, desacelera para tener tiempo de frenar. Una vez regresa a la pista, aumenta su aceleración para recuperar el tiempo perdido. Todas estas variaciones de velocidad se refieren a la aceleración. ¿Sabías que? En 1728, el astrónomo inglés James Bradley se propuso medir la velocidad de la luz. Lo hizo observando el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol y obtuvo como resultado 301,000 kilómetros por segundo. Sin embargo, en 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefinió el metro, y el resultado de Bradley fue modificado a 299,792,458 metros por segundo, que es el valor usado durante muchos años en la astronomía y la física para determinar cuál es la distancia de la Tierra a otros lugares del universo.
Llegó el momento de hacer una captura de pantalla de estos apuntes. Nosotros vamos a ponerle pausa. Ustedes lo van a tener en su clase y aquí está. ¿Qué es la rapidez? Se refiere a la distancia que recorre un objeto y el tiempo en que tarda en recorrerlo, que es la velocidad. Reúne la rapidez, pero aparte se le da la dirección en la que se mueve. Aquí es bien importante porque la velocidad es vectorial. Ahorita vamos a ver lo que son los vectores. Y la aceleración la puedes ver como cuando un automóvil aumenta su velocidad o disminuye en estos cambios, se llama aceleración. Nosotros conocemos que el pedal del carro es el acelerador y el otro es el freno. En términos de física se llaman aceleración y desaceleración. Visítanos en nuestra página web edu.gcfglobal.org, donde te mostramos otros ejemplos para que aprendas a diferenciar estos conceptos. Recuerda que con tu visita nos ayudas a llegar a más personas para que puedan aprender de forma gratuita y libre. Ese es nuestro más grande deseo. ¡Te esperamos! Olvidé recordarles que todos los materiales que se utilizan en esta presentación y en esta clase están tomados de internet. No son de mi autoría, pero se utilizan con fines pedagógicos. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la caída libre? Fíjense, la caída libre es un movimiento acelerado parecido al anterior. En el anterior se hablaba sobre el eje horizontal, los carros de la Fórmula 1, cualquier cosa que se va moviendo de manera horizontal. Pero también tenemos otra de las dimensiones que es la caída libre. Y la caída libre se hace de manera vertical. Aquí tenemos muchas características, entre ellas, para que un objeto se caiga, debe de ser movido o acelerado por algo que nosotros conocemos como gravedad. Y tiene un valor aproximado de 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Esa es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Si nosotros nos movemos a la Luna, entonces la aceleración de la gravedad allá es menor que 9.8 metros sobre segundo. Otro de las características de la caída libre es que la velocidad inicial, donde comienza el movimiento, observemos, por ejemplo, aquí una persona está dejando caer, no es lo mismo aventar que dejar caer nada más, ¿sí? Un objeto, una pelota desde el techo de un edificio. En este momento, justo antes de soltarlo y dejarlo caer, su velocidad es de 0 metros por segundo, ¿sí? La distancia, en este caso, la conocemos como altura. Y dependiendo de la altura, el objeto va a llegar hasta el suelo, que sería su velocidad final, con una mayor velocidad que con la que inició el movimiento. Conforme va avanzando el tiempo siempre se toma en segundos. Conforme va avanzando el tiempo y va cayendo cada vez más abajo, 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 el objeto que se haya dejado caer, entre más tiempo tarda, mayor va a ser su velocidad final. ¿Ok? Estas son las características que tiene la caída libre. Insisto, no es lo mismo arrojar, porque aquí ya viene entonces con una velocidad diferente de cero, que solo dejar caer o soltar. Luego, si combinamos estos dos movimientos, tanto el horizontal como el vertical, tendremos un movimiento acelerado, ¿sí? Este es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el horizontal. Este tiene que ver movimiento con la caída libre. Y si combinamos estos movimientos, entonces tendremos algo que se llama movimiento parabólico de caída libre. O movimiento en dos dimensiones, o simple y sencillamente
proyectiles o movimiento parabólico. Como su nombre lo dice, el proyectil se lanza desde una parte, pero sube y en algún momento, debido a la gravedad, va a empezar a perder altura, ¿sí? Aquí la característica interesante es que en la altura máxima, su velocidad va a ser 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque justo cuando llega a la altura máxima, se detiene instantes de segundos para cambiar la dirección, ¿sí? Si nosotros analizamos el movimiento únicamente de aquí hacia acá, se parece a la caída libre. Luego también va a haber un alcance máximo de manera horizontal. Por ejemplo, las personas que les gusta el fútbol, quienes hacen despejes, dependiendo el ángulo con el que se patea el balón, este ángulo teta, va a ser el alcance que va a tener mi balón. Ojo con esto, porque si nosotros, por ejemplo, pateamos muy elevado, pues el balón va a hacer esto, va a subir con mucha fuerza, pero va a caer justamente en una distancia muy cortita. Luego, si el disparo es un poquito más inclinado, entonces va a subir y aunque va a alcanzar menos altura, su desplazamiento va a ser mayor. Pero también, ¿qué pasa si el ángulo es muy chiquito? Pues si el ángulo es muy chiquito, lo que va a pasar es que el momento de hacer el despeje va a caer luego. Ni va a tener alcance, ni va a tener altura. ¿Cuál sería entonces el ideal? Que cuando se haga un despeje de un balón para alcanzar la altura máxima, este pase justo a la mitad del plano cartesiano y el ángulo de aquí son 45 grados. Ahí es donde alcanzaría la apertura máxima, ¿sí? Si pasa de los 45 grados, la apertura va a ser más corta. Si es menor a los 45 grados, ¿sí? Entonces va a ser mucha su altura, pero no va a tener alcance de manera horizontal. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre los vectores. Vamos a ver qué es un vector. ¿Qué es un vector? En física y en matemáticas, un vector es un segmento de una línea recta dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano o cartesiano, bidimensional o tridimensional, porque también recordemos que en el planeta Tierra tenemos 3 dimensiones. O lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino también de dirección. Si recordamos un poquito lo que hablábamos ahorita sobre la diferencia entre la rapidez y la velocidad, decíamos que la rapidez tenía que ver con la distancia que se recorría entre el tiempo, ¿sí? Estas se llaman magnitudes escalares, porque únicamente nos dan el módulo, ¿sí? Nomás nos dicen cuánto. Pero cuando nosotros hablamos de velocidad, tiene que ver con la distancia y el tiempo, ¿sí? La distancia es vectorial, por eso es que se les pone una flechita arriba. No importa hacia dónde vaya, la flechita siempre va igual. Esta es una magnitud vectorial. ¿Cuándo es vectorial? Cuando el dato tiene dirección, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las características de los vectores. ¿Cómo es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento? Ese rasgo de contar con dimensión es el que distingue a las magnitudes vectoriales de las escalares. Además, un vector puede representarse en un plano cartesiano mediante un conjunto de coordenadas x, y. Decíamos ahorita, en el plano cartesiano la horizontal es la x, la vertical es la y, ¿ok? Y siempre vamos a tener un punto en el cual es el módulo del vector. Por ejemplo, si yo grafico aquí, ¿sí? Este es mi punta del vector, aquí hay un punto menos x,
coma y. O en un punto tridimensional, x, y, z. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del símbolo empleado. Si yo tengo, por ejemplo, mi vector A, para indicar que es un vector, siempre voy a poner en la parte superior una flechita y siempre apuntando hacia aquel lado. No importa hacia dónde se dibuja el vector, siempre se escribe igual. ¿Cuáles son las características entonces de un vector? Los vectores representados gráficamente poseen las siguientes características. Su dirección, definida como la recta sobre la cual se traza el vector, continuada infinitamente en el espacio. El módulo o la amplitud. Esto significa que es la longitud, el valor, pues, ¿sí? La longitud gráfica que equivale dentro de un plano a la magnitud del vector expresada numéricamente. El sentido, representado por la punta de la flecha, que gráficamente representa el vector. Indica el lugar, geométrico hacia el cual se dirige el vector. Por ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano y en este plano cartesiano yo dibujo un vector, claramente vemos que esta es su dirección y aquí tiene un ángulo de elevación. Pero también lo puedo dibujar aquí, también lo puedo dibujar sobre el eje, también lo puedo dibujar aquí y poner la flecha hacia acá. Quiere decir que me moví de aquí a acá. El punto de aplicación, ¿dónde inició el vector? Corresponde al lugar o el punto geométrico en el que inicia el vector gráficamente. El primero que dibujamos iniciaba en el centro, en el origen. Nombre o denominación, representado mediante una letra, por ejemplo, el vector A, y su flechita arriba, no lo olvidemos. Y podemos decir que este vector A es de 3 newtons. Acompañada al vector gráficamente representado y que coincide con la magnitud. ¿Cuál es la magnitud? El 3. Que expresa o con la suma de los puntos de inicio y el fin de su valor. ¿Qué pasa con eso de el inicio y el fin de su valor? Vean, por ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano aquí y resulta que voy a salir, o sea, me voy a mover del lugar en el que estoy, inicio siempre en el centro. Inicio siempre en el centro, pero de aquí me voy a mover hacia acá, luego de aquí me voy a mover hacia acá, luego me voy a mover hacia acá, me regreso tantito y aquí termino mi desplazamiento. Mi recorrido es toda la línea azul, ¿sí? Todos esos vectores yo los puedo sumar y al final voy a tener una resultante que voy a trazar desde aquí hasta aquí. El vector R, que es el rojo, es mi vector resultante y es igual a la suma de toda esta trayectoria azul. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, en el supermercado. Les ha tocado a ustedes que van al mercado y agarran un carrito que no quiere avanzar y ahí van empujando. Bueno, resulta que nosotros aplicamos una fuerza que va en este sentido para empujar el carrito, ¿sí? Como tiene llantitas, este en teoría nos debería de ayudar a que el carrito se vaya derecho. No siempre sucede. Pero en el sentido contrario, tenemos otra fuerza, esta se llama fuerza de empuje pero horizontal, ¿ok? Y tenemos otra fuerza que se llama fuerza de fricción. Esto lo que hace es tratar de frenar la primera fuerza. Poco a poquito vamos viendo esto. Ahora sí, chicos, vámonos a la primera pregunta del día de hoy. ¿Sí? Aquí vamos a comenzar con las preguntas de la guía. Dice, ¿cuáles de las siguientes unidades corresponden al Sistema Internacional de Unidades? En física es muy importante siempre que mencionamos algo, decir que, imagínense que ustedes son ingenieros y le piden al chalán que les traiga un tubo de 3. ¿De 3 qué? Pueden ser pulgadas, pueden ser centímetros, pueden ser kilómetros, pueden ser pies, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera.
Para saber cuáles son estas unidades, vamos a ver este otro video. Llevaba Ama Heladería a tu ciudad. Abre tu negocio con nosotros. Inversión total desde $30,000. Muy bien, chicos. Aquí el video nos muestra que existen diferentes unidades porque en el sistema internacional se tuvo que analizar lo siguiente. En la antigüedad,
resulta que las yardas, bueno, una de las medidas, no era precisamente la yarda, pero una de las medidas era la cintura del rey. ¿Qué pasaba si el siguiente rey era más gordito? O si el siguiente rey era más flaquito. Ya no teníamos una medida estándar. Luego, también dijeron que la pulgada sería la medida del dedo gordo. Pero resulta que alguien tenía un dedo más flaquito, pero más larguito, y otros más rechonchito, gordito y pequeño. Entonces, cambiaba otra vez la medida. Por eso, en el Sistema Internacional de Unidades están el metro, que equivale a 100 centímetros, el segundo, que es la 60ª parte de un minuto, el Kelvin, que es el de temperatura absoluta, y el kilogramo, que es la masa. Entonces, el metro mide la distancia. Aunque en algunos países como Estados Unidos se siguen utilizando yardas, pulgadas, pies, ¿sí? El segundo mide el tiempo, este sí es universal, todo se mide en segundos. El Kelvin, que mide las temperaturas absolutas, ya en la clase anterior, temperatura. Por ahí les expliqué que en las ciencias la temperatura absoluta se mide en Kelvin. Y por último, el kilogramo, aquí dice que mide la masa, ¿sí? Nosotros normalmente decimos que si una persona se sube a una báscula, después de que se asusta y ve que aquí tiene mucho peso, decimos que pesa 85 kilogramos. En realidad, esta es una fuerza. Es la fuerza que se ejerce debido a la masa y la aceleración de la gravedad que vimos ahorita, que eran 9.8 metros por segundo cuadrado. La masa de la persona es diferente al peso de la persona. El peso es una fuerza. ¿Cuál es el nombre con el que se conocen los resultados de acuerdos internacionales alcanzados en la Conferencia General de Pesas y Medidas, en la que participan científicos de casi todos los países del mundo? Venía en el video y efectivamente son patrones de medida. La número 3 dice: un jugador de básquetbol mide 6 pies y 9.4 pulgadas de alto. Si una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros y un pie 30.48 centímetros, ¿cuánto medirá en metros? Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las conversiones. Así que pon mucha atención. Para empezar, te diré que las conversiones son muy importantes, ya que nos permite saber las equivalencias entre diferentes medidas. Vamos a ver unos ejercicios. Empezaremos con los fáciles hasta llegar a los más complicados. Nuestro primer ejemplo es este: convertir 4.5 metros a centímetros. Lo primero que tengo que hacer es poner mi columna de metros y de centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros, pero yo quiero saber cuántos centímetros hay en 4.5 metros. Una vez que tengo mis datos agrupados, aplico la regla de 3 y esta se hace de la siguiente manera. Los datos que están en diagonal como 4.5 y 100 se multiplican y 4.5 por 100 me da como resultado 450. El dato que quedó solo, como en este caso el 1, divide y 450 entre 1 me da como resultado 450. Esto quiere decir que 4.5 metros es lo mismo que 450 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que convierta 129 centímetros a pulgadas. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada tiene 2.54 centímetros, pero yo quiero saber cuántas pulgadas hay en 129 centímetros, así que aplico la regla de 3. ¿La recuerdas? Los datos que están en diagonal se multiplican, en este caso 129 y 1, y 129 por 1 es igual a 129, y el dato que quedó solo divide, en este caso 2.54, y 129 entre 2.54
es igual a 50.78. Esto quiere decir que 129 centímetros es lo mismo que 50.78 pulgadas. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Me piden que convierta 85 pulgadas a centímetros. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Y yo quiero saber cuántos centímetros hay en 85 pulgadas. Así que aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal se multiplican, en este caso 85 por 2.54. Al hacer la multiplicación me da como resultado 215.9. El número que quedó solo divide, o sea que es el 1. 215.9 entre 1 es igual a 215.9. Esto quiere decir que 85 pulgadas es lo mismo que 215.9 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que convierta 134 litros a galones. Hago mi columna de litros y de galones. Un galón es lo mismo que 3.78 litros. Yo quiero saber cuántos galones hay en 134 litros, así que aplico la regla de 3. Voy a multiplicar los números que están en diagonal. En este caso, 134 y 1. Al multiplicar 134 por 1 me da como resultado 134. Y esto se divide entre el número que me quedó solito, que es 3.78. Y 134 entre 3.78 me da como resultado 35.44. Esto quiere decir que 134 litros es lo mismo que 35.44 galones. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me piden que convierta 789 pesos a dólares. Cuando trabajes con dinero, tienes que revisar el tipo de cambio. En este caso, $1 al momento de hacer este video vale 19.5 pesos. Y yo quiero saber cuántos dólares hay en 789 pesos. Aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal los multiplico. Y 789 por 1 me da como resultado 789. Y el número que quedó solito divide. En este caso, 19.5. 789 entre 19.5 es igual a 40.46. Esto quiere decir que 40.46 dólares es lo mismo que 789 pesos. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Ahora tengo que convertir 533 millas a kilómetros. Hago mis columnas de millas y de kilómetros. Y una milla es igual a 1.609 kilómetros. Pero yo quiero saber cuántos kilómetros hay en 533 millas. Así que aplico mi regla de 3 y multiplico los datos que están en diagonal. 533 por 1.609 es igual a 857.59. El número que quedó solo divide. En este caso es el número 1. Y 857.59 entre 1 es igual a 857.59. Esto quiere decir que 533 millas es lo mismo que 857.59 kilómetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios para que me dejes sus respuestas en los comentarios. Podrás. Y aquí es donde nosotros nos vamos a ir a hacer nuestro ejercicio. Muy bien, ya sabemos entonces cuáles son los factores de conversión. Esto es una pulgada, es 2.54 centímetros y un pie 30.48. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a cambiar los pies a centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos aquí 6 pies, que se abrevia FT, y ponemos aquí un paréntesis, ¿sí? Dijimos que un pie, como lo que quiero eliminar son los pies, el pie lo pongo abajo. Es igual a 30.48, ay Dios me comí cero, 30.48 centímetros. Como las fracciones se multiplican directamente, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, ¿sí? Con nuestra calculadora vamos a multiplicar 6 por 30.48. Y eso nos da un total de 182.88. Abajo multiplicamos 1 por 1, pues sabemos que es 1. Pie se cancela con pie y únicamente me quedan centímetros. Ya sabemos
perdón, que en los pies existen 182.88 centímetros. Ahora vamos a cambiar las pulgadas, ¿sí? 9.4 pulgadas, que se abrevia IN. Vamos a transformarla. Como la pulgada es lo que quiero cambiar, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Y hacemos lo mismo que arriba. Multiplicamos el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Y vamos a poner entonces en nuestra calculadora 9.4 por 2.54 y eso me da un total de 23.876. Se cancelan pulgadas con pulgadas y me queda únicamente centímetros. Y esto ya nada más lo voy a sumar. Una vez sumándolo, vamos a encontrar cuántos centímetros son. A este resultado le sumamos 182.88 y me da un total de 206.75 centímetros, pero no lo están pidiendo en metros. Entonces ahora los 206.75 centímetros los vamos a convertir a metros. Como ahora lo que quiero cambiar son los centímetros, entonces un metro es igual a 100 centímetros. Eso me cancela centímetro con centímetro. Y al dividir esto entre 100, me da un total de 2.06 metros. Por eso, esta es la respuesta correcta. ¿Cuál de las opciones contiene una magnitud escalar? Ojo, escalar, que solo te indica la longitud recorrida. ¿Cuál de estas será? La distancia, ¿sí? Ya lo dijimos que en la rapidez, la distancia no tiene un punto de inicio, ni un punto final, ni una dirección. Entonces, se llama magnitud escalar. Un móvil se mueve con una rapidez constante de 30 kilómetros por hora, ¿sí? No nos dice hacia dónde va, por eso es una rapidez, ¿ok? No tiene vector. ¿Cuál es la distancia que recorre en 12 segundos? Ojo aquí. También hay que hacer una conversión, pero ahora es doble. Nuestra velocidad es igual a 30 kilómetros por hora. Pero nos están preguntando cuál es la distancia que se recorre en 12 segundos. Lo que tenemos que hacer aquí es transformar a metros por segundo y vamos a hacer un factor de conversión aquí. Primero vamos a quitar los kilómetros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Sí? Todos sabemos esto. Una hora, ahora la hora va arriba porque tiene que ponerse siempre al lado contrario, es igual a 3600 segundos. Ojo, no son minutos, son segundos. Y hacemos lo mismo. Aquí ponemos un 1, nada más para completar numerador de numerador. Hacemos lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores. Multiplicamos 30 por 1000 por 1, pues nos van a dar 30,000. En la parte de abajo multiplico 1 por 1 por 3600, pues son 3600. Ojo aquí, ¿por qué se ponen al lado contrario? Para poderse eliminar. El kilómetro se va con el kilómetro, la hora se va con la hora y en la parte de arriba me quedaron metros y en la parte de abajo me quedaron segundos. Entonces, mi rapidez ya está dada en metros por segundo y vamos a dividir 30,000 entre 3600 y eso nos da un valor de 8.33 metros por segundo, ¿sí? Esto es mi rapidez. La rapidez es igual a la distancia
entre el tiempo. Aquí tenemos las fórmulas, pero nosotros nos están preguntando cuál es la distancia, ¿ok? Por lo tanto, voy a ir a utilizar la primera fórmula. Y la primera fórmula me dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso sería la rapidez por el tiempo. La rapidez ya sabemos que es 8.33 metros por segundo y lo vamos a multiplicar por 12 segundos. Aquí el segundo está arriba, aquí está abajo y por eso se elimina. Y al multiplicar 8.33 por 12 en nuestra calculadora, esto nos da un total de 99.96 metros. Profe, ¿no hay ninguna de ellas? Es la que está más cerquita. ¿Okay? El 99.96 lo podemos cerrar o redondear a 100 metros. Vamos a la siguiente, dice, un corredor de 100 metros planos realiza la carrera en 10 segundos y conforme se incrementa la distancia de la prueba, por cada 100 metros reduce su velocidad a razón de 1 kilómetro por hora. Con base en esta información, si un corredor alcanza 20 kilómetros por hora, ¿a qué distancia corresponde aproximadamente y cuánto tiempo dura la carrera? Recorre 1 milla menos el tiempo y esto es igual a 4.8 minutos. ¿Por qué? 10 metros entre 10 segundos es igual a 10 metros por segundo, ¿sí? Esa sería su velocidad. Para pasar a kilómetros, los 10 metros por segundo se dividen entre 1000 y entonces su velocidad nos queda 0.2. 100 entre 20 es igual a 5. La diferencia de 5 entre 0.2 es 4.8 minutos. Ese es el tiempo que recorre. Un vehículo de carreras se mantiene en una aceleración constante de 8 metros por segundo. En su guía no dice, pero aquí debe de decir cuadrado. ¿Por qué? Porque las aceleraciones o desaceleraciones se miden en metros por segundo cuadrado. Si la velocidad inicial es de 10 metros por segundo, ¿cuál es su velocidad después de 7 segundos? Aquí tenemos la fórmula. A nosotros ya nos dan la aceleración, pero andamos buscando la velocidad final. Vamos a despejar la fórmula. La fórmula dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Yo quiero este solito. Primero voy a quitar el tiempo. Si está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar así. Tiempo por aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad inicial está restando, la voy a pasar sumando. Entonces pongo velocidad inicial más tiempo por aceleración es igual a velocidad final y aquí voy a sustituir. Entonces, la velocidad final debe ser igual a la velocidad inicial, dice que son 10 metros por segundo y aquí le voy a sumar lo que me resulta el tiempo que son 7 segundos que multiplica la aceleración 8.9 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Este segundo cuadrado, este cuadrado, ¿ok? Va a eliminar, se va a eliminar uno de ellos y me va a quedar únicamente, este se va a ir de aquí y me va a quedar únicamente metros por segundo. ¿Ok? Y voy a multiplicar, aquí tenemos una multiplicación y una suma, recordemos que primero se hace la multiplicación. 7 por 8.9 es igual a 62.3 más los 10 que ya traía. El resultado es 72.3 metros por segundo. Y aquí está la respuesta correcta. Si un piloto de carreras conduce a una velocidad de 100 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora, y voltea hacia un lado por 1.2 segundos, ¿qué distancia recorre en metros durante ese periodo de distracción? Ojo, vamos a volver a calcular una distancia, pero
tenemos que volver a convertir nuestra velocidad a metros por segundo. ¿Ok? ...150 kilómetros por hora. Primero voy a quitar, puede ser el que ustedes quieran, ¿eh? Ahora vamos a quitar primero la hora. Una hora son 3.600 segundos. Y un kilómetro son 1.000 metros. Recordemos poner el 1 aquí únicamente para completar numerador denominador. 150 por 1 por 1.000, pues son 150.000. 1 por 3.600 por 1, 3.600. Quito kilómetro con kilómetro, hora con hora, y entonces me quedan metros por segundo. Y voy a dividir 150.000 entre 3.600. Me da 41.6 metros por segundo. ¿Ok? Ya sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad son 41.6 metros por segundo y el tiempo que se distrae es 1.2 segundos. Este segundo va a eliminar a este. Y por lo tanto, la distancia va a ser igual a 49.92 metros. Pero lo vamos a redondear a 50. ¿Por qué? Porque se puede redondear. Un coche de carreras parte del reposo. Eso significa que nuestra velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo o kilómetros por hora. Y obtiene una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante 12 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre y la velocidad que alcanza después de transcurrido dicho tiempo? Y nos dan estas tres opciones. Nos dicen, bueno, ¿con cuál de estas fórmulas es correcto calcular este resultado? Con esta. La distancia es igual a la aceleración por el tiempo cuadrado entre 2 porque la velocidad inicial es 0. Hay una fórmula que dice distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial, aquí ya dijimos que es 0, cuando multiplicas 0 por cualquier número, esto se convierte en 0. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la aceleración por el tiempo entre 2. Y así es como lo calculamos. Cuando se dice que un vector apunta hacia el sur, ¿a qué característica vectorial se refiere? Al principio vimos cuáles eran las características de dichos vectores. Entonces, no sé si estamos hablando del sentido, del origen, de la dirección y otra vez del sentido. Es la dirección. En un plano cartesiano, hacia arriba es el norte, hacia abajo es el sur, hacia la derecha es el este, hacia la izquierda es el oeste. Esto lo vemos en las brújulas, lo vemos en el plano cartesiano, lo vemos en cualquier parte. Muy bien, chicos. Por el día de hoy, hasta aquí le vamos a dejar, ¿sí? Ya en la clase de mañana, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que sería la número 11, y vamos a terminar la guía 1. Viene al final una guía donde dice guía extra, esa ya tiene las respuestas ahí. Muchas de ellas se repiten en las que vamos a ver en estas 4 semanas, pero de todas maneras la vamos a analizar. Les reitero que estamos para ayudarles si es que tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Yo les recomiendo que vean toda la clase otra vez, que la vean, que la repasen. Creo que hay mucho que aprender, pero en realidad es sencillo. La física es algo con lo que navegamos todos los días. Todos los días nos referimos a ella. Y todos los días la experimentamos. Entonces, simple y sencillamente nada más hay que saber cómo llamar. Que tengan excelente miércoles. Cuídense mucho y nos vemos. Bueno, yo los veo. No, al revés. Ustedes me ven, yo no los veo. Pero mañana les mando la siguiente clase. Que tengan muy buen día. Bye, bye.